Listo, lo saco. Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la primera clase de la materia de Geografía Económica. Primero de todo, pido disculpas por no haberme podido conectar la semana pasada, pero por temas de electricidad e internet no fue factible. Segundo, voy a presentarme formalmente. Soy el ingeniero José Gregorio Hernández, soy docente de la materia de Geografía Económica, soy ingeniero industrial, egresado ya hace algún tiempo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Tengo ya más de una década siendo docente universitario y en algunas oportunidades ya he dictado la cátedra de Geografía Económica. En primera instancia, quisiera dialogar con ustedes acerca de algunos parámetros que van a regir la metodología tanto de las clases como de la evaluación. Me gustaría contar con mayor participación por parte de ustedes en cada clase, ya que aunque queda en la plataforma, la interacción es la que nos va a permitir aclarar dudas que se van a ir generando a través de el, la presentación o la exposición de cada clase. En segundo, en cuanto a las evaluaciones, muchachos, ustedes ya saben que la única vía para poder evaluar este, sus correspondientes entregas es a través de la plataforma. No se acepta trabajos que no sean por esta vía, evaluaciones que no sean por esta vía, ni por el WhatsApp, ni por el grupo de WhatsApp, ni por el correo personal del profesor, se permite. Por lo tanto, les invito a que estén pendientes de la plataforma. Incluso les comento que ya la primera actividad del 10% está en la plataforma para que ustedes, con tiempo y tomando las previsiones necesarias, puedan realizar la, la la entrega sin ninguna novedad. De igual forma, muchachos, es importante indicar que cada una de las actividades de las evaluaciones están descritas a detalle en los archivos donde se indican las actividades a realizar y es fundamental que ustedes cumplan con cada una de las pautas ahí estipuladas. Cabe mencionar, por ejemplo, ¿sí? Que si hablamos de que la actividad es un video evidencia, pues es necesario que durante la presentación del video sean ustedes la cara visible, o sea, que ustedes estén dentro del formato de presentación del video, que se vea que son ustedes quienes están realizando la presentación. Si hablamos de un trabajo manuscrito, el trabajo tiene que ser realizado a mano según las pautas establecidas y colocadas en cada una de las actividades. Entonces, los invito a que ustedes puedan participar de forma adecuada, de forma constante y de forma participativa y dinámica en cada una de las clases que vamos a ir teniendo en la trayectoria de la materia y a realizar de manera oportuna la entrega
de cada una de sus actividades para evitar problemas a la hora de la evaluación. Recuerden que una vez que ustedes presentan su evaluación, el docente tiene que realizar su respectiva corrección, colocarla en la plataforma y adicionalmente llenar las respectivas actas que también nosotros tenemos un tiempo indicado y limitado para la entrega de la misma. Entonces, vamos a hablar de lo que se refiere a qué es geografía económica. En esta primera unidad vamos a hablar de una caracterización general de la economía venezolana, la introducción a la geografía económica social, la característica de la población venezolana en los últimos 15 años. Dentro de la actividad que ustedes van a realizar del primer 10%, van a hablar a través de un mapa conceptual de lo que es el sector agrícola como actividad económica, el sector minero como actividad económica, su característica en la zona de la explotación minera, y la producción energética en Venezuela, en nuestro país, los sectores con aquel potencial energético que deberíamos estar explotando o que actualmente tienen algún tipo de explotación de energía. Posteriormente, el sector petrolero, características son el desarrollo del sector petrolero. Y ahí vamos a hacer hincapié, como ustedes van a observar, derivado a que el sector petrolero es el principal sector productivo de la economía venezolana y que tiene una incidencia directa y proporcional a su incidencia en la salud económica de Venezuela. También vamos a hablar de los parques industriales en Venezuela, ¿sí? Y los aspectos sociales y ambientales de la geografía económica. Esto es, en esencia, la que tiene relevancia a la primera unidad de la materia o de la cátedra de geografía económica. Antes de iniciar la contextualización de lo que es la cátedra y ahondar en algunos conceptos esenciales y fundamentales, pues quisiera hacer una pequeña introducción a lo que tiene que ver con qué es geografía económica. Entonces, geografía tiene que ver con ubicación territorial, tiene que ver con características propias eh, del territorio. Y economía tiene que ver con actividades productivas, salud financiera y económica de la zona. Entonces, cuando hablamos de geografía económica, muchachos, estamos hablando de la unión de dos disciplinas fundamentales, que es la geografía y la economía, y su relación, ¿sí? Porque no se puede desprender una de la otra, hablando desde el punto de vista de producción. La geografía, por su propia característica, ¿sí? Incide directamente en la economía del sector. Podemos estar hablando de que en Venezuela, Maracaibo, su geografía, su explotación petrolera, pues incide directamente y proporcionalmente en las diferentes tipos o actividades que se realizan desde el punto de vista económico. Entonces, la geografía económica es una relación de estas dos disciplinas que son fundamentales para evaluar, estudiar o analizar la salud económica de un país.
La geografía económica, ¿sí? Es la rama de la geografía humana que se centra en su estudio en la relación entre la dinámica de la producción y consumo propia de la economía, ¿sí? Hablamos de producción, demanda, oferta, consumo, y los lugares geográficos en la que ésta se da. Ya estamos hablando, ya estamos viendo la relación, la interdependencia entre la economía y la geografía. ¿Sí? Las dinámicas productivas de cada zona, de cada área, ¿sí? Que generan que se desarrolle ciertos sectores productivos y que hagan complicado el avance de otros sectores derivados de las condiciones geográficas propias de la zona. Es decir, explica la relación entre la actividad económica con el emplazamiento geográfico, con el área donde se está realizando esa actividad económica, para poder, entre otras cosas, analizar dónde se encuentran las determinadas actividades económicas y por qué. Yo les preguntaría, ¿eh? ¿Por qué la ganadería tiene como principal zona geográfica los llanos? ¿Por qué la agricultura tiene gran parte de su centro en los estados centrales y en los estados andinos? Igualmente el turismo en los estados o regiones costeras del país. El enfoque de la geografía económica parte de la idea de que los consumidores son dinámicos, no se quedan quietos, son móviles, y los bienes generalmente se producen en una misma ubicación. Sin embargo, existen diversas formas de transporte que llevan a ciertos lugares el mercado de materias que se requieren en esa zona para consumirla. Ejemplo, siempre pongo como ejemplo eh, los insumos alimenticios que se producen en la zona andina, que son los productos agrícolas como la verdura, hortaliza y la fruta, y que son trasladados al resto del país. Igualmente la carne en las regiones eh, de los llanos y que igualmente es distribuida a todo lo largo y ancho del país. Entonces, eso tiene que ver con que normalmente esos insumos se producen en localidades o áreas específicas, pero que a través de diferentes medios de transporte son ubicados y localizados en las otras zonas del país. Los objetivos del estudio de la geografía económica, en primera parte, pues analizar, estudiar, evaluar la interrelación entre el medio ambiente y las actividades económicas. Ya hemos profundizado al respecto. Evaluar la expansión y la distribución de la industria en las diversas regiones del globo, no solamente a nivel nacional, sino su interrelación con el resto del país. Vamos a ver a mediados de la asignatura lo que tiene que ver con términos de la globalización. Analizar las tendencias específicas del comercio nacional y del comercio internacional. Cuando hablamos de tendencia es que el comercio es dinámico, sufre variantes. Lo que se producía anteriormente puede ser que ya no se produzca o se produzca de manera diferente. Y tenemos que ver cómo es esa incidencia en los pobladores y en la población general de las áreas donde se da esa actividad productiva. Profundizar sobre la economía de las poblaciones humanas organizadas según su etnia, su religión, su cultura, su expansión demográfica, entre otras variables. Y evaluar los patrones de transporte, telecomunicaciones, intercambio de bienes y servicios que actualmente se dan. ¿Sí? Ahorita está muy de boga la comercialización e importación de productos chinos, ¿sí? Sobre todo en el área de vestido, calzado, eh, electrodomésticos, tecnología.
que antes era muy complicado y estaba destinado a empresas o grandes empresas importadoras. Y actualmente vemos cómo esa actividad se ha diversificado hacia incluso no solamente organizaciones y empresas, sino que también personas naturales están pudiendo hacer ese tipo de importación. La característica de la población venezolana en los últimos 15 años. Venezuela ha sido un país de cambio demográfico considerable. ¿Sí? Su población no se ha mantenido de una manera, o la distribución poblacional no se ha mantenido de una manera homogénea en el último siglo, sino que ha sufrido por diferentes circunstancias una variabilidad, ¿sí? Que ha ido conformando de alguna forma las características propias de la población venezolana. Entonces vamos a irnos un poquito atrás, muchachos. Vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX, donde la población venezolana experimentó variaciones notables en su tamaño, en su cantidad, en su ritmo de crecimiento, así como la estructura por edad y por sexo. ¿Sí? Esto ha sido estudiado y analizado, ¿sí? Por el Banco Mundial y existen variables como la fecundidad, la mortalidad y la migración, ¿sí? Que han contribuido en la primera instancia de forma positiva para que la población venezolana tuviera un incremento en su densidad poblacional realmente considerable, ¿sí? Y para el año 2023, la población venezolana se acercaba a muy someramente a 30 millones de habitantes. Entonces, esto nos permite evaluar, ¿sí? Lo que a comienzos del siglo XIX era una población, el crecimiento era escaso, era lento, ¿sí? La explotación petrolera, el avance económico que se dio a mediados del siglo pasado, década del 60 y 70, e incluso un fenómeno migratorio que para ustedes sería bueno que lo estudiasen, ¿sí? Porque es contrario al fenómeno migratorio que actualmente conocemos. El fenómeno migratorio que ustedes conocen, ¿sí? Tiene que ver con que el venezolano es quien emigra de Venezuela, de su país, hacia otras regiones y latitudes del mundo, cuando para esa época era un fenómeno totalmente contrario, pues eran de otras latitudes, de otros países, de otras regiones, quienes emigraban hacia Venezuela y se establecieron aquí grandes colonias todavía existentes en el país que han aportado de manera diversa a las diferentes actividades económicas y productivas del país. Colonias italianas, colonias portuguesas, colonia española, la misma colonia brasileña, las ecuatorianas, la peruana, la argentina y sobre todo la colonia colombiana, que por su proximidad a Venezuela, pues fue quien aportó mayor cantidad de migrantes en la época de la década del 60 y 70 del siglo pasado. Características de la población de Venezuela continúa mostrando un patrón concentrado de distribución territorial y un intenso proceso de urbanización. ¿Qué significa esto? Que la población,
gran parte de la población venezolana está focalizada en centros urbanos, ¿sí? Y hay una gran parte del territorio, sobre todo al sur de Venezuela, ¿sí? Que a pesar de su inmensa extensión cuenta con muy baja densidad poblacional. La mayoría de la gente está en las zonas urbanas, en las ciudades, en lo que pudiéramos considerar nosotros la metrópoli de Venezuela: Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y eh, Puerto Ordaz. Y digamos que hasta hace 2 o 3 décadas atrás, Táchira y Zulia, por su condición de zona fronteriza. Los rangos más importantes de este patrón ha sido la tendencia a la concentración espacial. Hablamos de lo mismo: concentración, gran cantidad de personas en zonas urbanas realmente pequeñas comparadas con el resto de la extensión territorial de Venezuela. ¿Sí? Según los últimos dos entidades, han sobrepasado 2 millones de habitantes y 6 se encuentran entre 1 y 2 millones de personas. O sea, dos entidades geográficas han pasado su población a más de 2 millones de personas y 6 entidades están entre 1 y 2 millones de personas. Entonces, estamos hablando que cerca de 20 millones de personas están concentradas en 8 entidades geográficas. Es, estadísticamente indica que estas 8 entidades geográficas, ¿sí?, se congrega casi el dos tercios de la población del país, y esos 2 tercios que reflejan el 64%, más o menos 64-66%, están concentrados en un área que solamente representa el 40%. Como les había mencionado, otras entidades más grandes como Amazonas, Apure, Bolívar y Bolívar, que ocupan más de escuchen bien muchachos, más de la mitad de la superficie territorial, únicamente concentran un 7% de la población nacional. Está aquí un desequilibrio entre población y territorio. La población venezolana, cerca de los 28 millones de personas, está concentrada principalmente en la región norte y noroeste del país. Más del 80% viene en áreas urbanas. Y esto no es casualidad, muchachos. Esto está marcado y determinado entre múltiples factores, ¿sí? Pero uno de los que se destaca es la geografía. ¿Por qué? La zona montañosa de la cordillera de la costa, las principales ciudades de Venezuela como Caracas, Valencia y Maracaibo, se encuentran en o cerca de esta cordillera. Las montañas brindan un clima más templado comparado con la zona más cálida del interior, lo que hizo que las poblaciones se trasladaran acerca de esa cordillera. Repito, ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, incluso San Cristóbal, están muy ligadas a esa formación geográfica. Maracaibo y la riqueza petrolera. La cuenca del Maracaibo no solo es la segunda más región poblada del país, ¿sí?, sino que también alberga grandes reservas de petróleo. ¿Qué ocurre con eso? Que la explotación de ese recurso petrolero, como se conoció en la época dorada de la explotación petrolera, el oro negro, ¿sí?, ¿sí?, trajo consigo que esos recursos que se generaban en la zona atrajeran muchísima gente que quería trabajar en ese sector productivo, concentrando una alta cantidad de población en el estado Zulia. En el sur, ya lo dijimos, grandes territorios, grande extensión geográfica, una cantidad inmensa de kilómetros cuadrados, pero
su densidad poblacional es muy baja, muy escasa. ¿Derivado de qué? De que las condiciones de vida son difíciles, la falta de infraestructura y de servicio, la presencia de áreas protegidas que no permiten el desarrollo urbano, como lo es la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima, pues limitan el desarrollo de ciudades, de grandes centros urbanos, ¿sí? Y por ende, pues limitan eh, la expansión demográfica, el crecimiento poblacional. Los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas han visto mermar su población, a disminuir la población. Y esto también tiene que ver con una variable económica que vamos a hacer, que va a ser evaluada durante la materia y que ustedes van a comenzar a estudiar, que con el hecho de que en la primera década del siglo pasado y antes de la explotación petrolera, la economía venezolana se fundamentaba en la agricultura y parte en la ganadería, pero eran estos estados andinos donde estaban dadas las mejores condiciones para esa explotación agrícola y por ende se concentraban en esa zona, ¿sí? Para la, poder explotar o realizar esas actividades de cultivo. Existían grandes cultivos de café, de caña de azúcar, de arroz, ¿sí? Y de otros elementos alimenticios, ¿sí? Que forman parte de la dieta venezolana y por ende había requerimiento de mano de obra especializada para el área de la agricultura y como esa era la actividad económica que mejor se daba, que mayor producción tenía, que mejor se pagaba, pues era hacia esas zonas donde estaba inicialmente una gran cantidad de población. Esto varió drásticamente en el momento en que apareció la explotación del petróleo y de otros minerales que forman parte de la base económica o de la dinámica financiera de Venezuela. En el 2001 se contabilizó cerca de medio millón de indígenas. ¿Por qué es importante evaluar este sector étnico? Porque, bueno, representan un 2,2% de la población total y es una población que tiene sus características muy específicas. Están ubicados en zonas geográficas realmente determinada, muy localizada, muy focalizada, y su cultura, y cuando hablamos de cultura económica, social, deportiva, su cultura en general, ¿sí? Incluso de sus sistemas de gobierno, ¿sí? Son propios de ellos. Entre los pueblos indígenas con mayor representación poblacional se encuentran, perdón, los guayú, que están en el estado Zulia, los guaraos, que se asientan hacia el oriente del país, en el de Tamacuro y Monaga, y los pemones, que están concentrados en el estado Bolívar. Otras etnias con alguna representación, digamos, considerable dentro de la población indígena son los piroas, los guayibos, los yecuanas, los cariñas, ¿sí? Que están asentados entre los estados Anzoátegui y Bolívar, los Pumes que están en Apure, los Yanomami en Amazonas y los Yupa en el Zulia. Entonces, también es importante que nosotros reconozcamos la existencia de esa población indígena y es la diferentes etnias que están en nuestro país. ¿Cómo se ha comportado normalmente la mortalidad en Venezuela? El mejoramiento de las condiciones de salud, de economía, de servicio,
ha permitido que la esperanza de vida del venezolano haya aumentado y que exista una, o haya existido normalmente una tasa de mortalidad, digamos, normal, con tendencia de normal a menor en Venezuela. Aunque en las últimas décadas, estamos hablando de las 2 décadas del presente siglo, ¿sí? Ha aumentado por particularidades específicas esa tasa de mortalidad, sobre todo en el sector adolescente juvenil entre los 15 y 30 años, pero esto se ha dado particularmente por causa del incremento por muerte de violencia, ¿sí? Y dentro de estas muertes de violencia o violenta, ¿sí? Resaltan los accidentes de tránsito y los hechos delincuenciales. Y ahora, rápidamente vamos a hablar de un fenómeno que ustedes y yo conocemos, que hemos palpado, porque seguro estoy que ustedes han obtenido de alguna forma o han vivido de alguna manera la migración de algún ser querido, ya sea familiar, amigo o conocido. Por diferentes circunstancias que vamos a evaluar durante todo el desarrollo de la materia, la economía venezolana ha afrontado una gran crisis económica, ¿sí? Con algunos altibajos y con unos picos muy considerables como lo sucedido entre los años 2014 al 2019, donde la consecuencia de las políticas económicas asumidas para el momento, aunado a las sanciones a las cuales ha sido sometida la economía venezolana, pues se ha generado que la salud económica de Venezuela esté no grave, casi en coma, muchachos. Y eso ha traído consigo que gran parte de la población, pero el extracto, el sector más influenciado por este fenómeno migratorio, sea la juventud, se haya ido de Venezuela, se haya ido del país. Estamos hablando de casi de cerca de 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera de su país. Y esto es, escuchen muchachos, el segundo desplazamiento más grande del mundo. No hemos concluido la primera clase. Espero una mayor participación para la próxima reunión que tengamos por esta vía y poder ir conversando de una forma más dinámica. Muchas gracias por la atención.